Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos. Meu objetivo em compartilhar o convite, estava discutindo isso com o Dr. Selmo antes do início da apresentação, que meu objetivo em compartilhar nada mais é do que compartilhar conhecimento, não tem nenhum objetivo, não tem nenhum objetivo político dentro de nenhuma sociedade. Então, para mim, fica muito tranquilo de só querer compartilhar a possibilidade da gente aprender cada vez mais com algo que está impactando demais nas nossas vidas como pessoas, como profissionais. É importante a gente conversar com pessoas de fora, especialmente a Espanha está num momento da pandemia diferente do nosso, está mais avançado. E eu tenho certeza que inúmeras questões surgem para nós no momento que nós vamos ter que retomar as nossas atividades. Então, inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Marcelo Valles, sou o diretor clínico da Origem Rio de Janeiro, conhecida como Origem Rio. Sou especialista em medicina reprodutiva há algum tempo. Nosso convidado de hoje vai ser o Dr. Marcos Messager, né? Que é PhD, supervisor científico e embriologista sênior do IVE de Valência. Marcos, muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar conosco. Para nós é sempre uma honra ter você com a gente. E para enriquecer o debate, eu convidei o Dr. Selmo Geber, que é diretor da Clínica Origem de Belo Horizonte. Convidei também a doutora Beatriz Nóbrega, que é médica do corpo clínico da Clínica Origem Rio. Também a Natália Prats, que é embriologista-chefe da Clínica Origem Rio. E o tema da aula de hoje vai ser o Marcos vai falar para nós sobre a experiência da Espanha com o Covid-19. E os objetivos da apresentação do Marcos serão responder como a Espanha chegou a esse tempo, dentro dessa situação, por que houve a decisão do IVE de suspender a atividade, de suspender a operação, como foi realizado esse processo de fechamento, de encerramento da operação, que eu acho que deve ter sido um momento ímpar na história deles, como nas nossas. Mais importante, o motivo que a gente acho que as grandes questões que a gente vai ter para esse momento é como nós deveremos reabrir as nossas operações, como vai ser a nossa vida como profissionais de saúde diante dessa pandemia, o que vai mudar na nossa prática. E as implicações práticas gerais na nossa reabertura. Então, eu estou só estendendo um pouquinho essa apresentação inicial para que a gente possa esperar pelo ingresso do maior número possível de pessoas antes de dar início à apresentação do Marcos. Marcos, você quer fazer algum comentário ainda antes de comenzar su presentación? Claro, bueno, lo primero, muy obrigado por el convite. Es un placer para mí trabajar con Brasil. Es uno de mis países favoritos y de los que más he visitado en mi vida, después de Venezuela, de donde es mi esposa, y de Estados Unidos. Yo creo que es donde más he estado en Brasil. Después quería aprovechar también, porque justo ayer o antes de ayer estuve hablando con compañeros vuestros de Brasil, hablé con gente de otras clínicas y me dijeron, Marcos, te han despedido del IBI y estabas como, ¿ya no trabajas en el IBI? No, a mí no me han despedido del IBI. El problema es que el IBI ha dejado de trabajar y todos los embriólogos nos hemos tenido que ir a casa. En Europa, que es un entorno más protegido que América, está lo que se llama el papá-estado. El Estado no paga todo. Muchos de nosotros pues, hemos tenido que reducir al máximo nuestra jornada laboral en el IBI y trabajar desde casa. Pero también el Estado se ha hecho cargo de lo que se llama parte de nuestro sustento, de nuestro salario. Pero seguimos teniendo todos los embriólogos un vínculo pequeño. En mi caso sigo teniendo un vínculo profesional con el IBI, pero ya no trabajo como embriólogo, igual que el 100% de la plantilla de nuestra clínica, porque estamos cerrados, estamos fachados, a la espera de abrir pronto. Pero no es que a mí personalmente me hayan despedido, han despedido a Marcos Meseguer, de empleado del IBI, ya no trabaja, pobre Marcos. No, a ver, no pobre Marcos, pobre España, que está muy grave y nuestra clínica no tiene ingresos, no tiene ningún ingreso y entonces pues hemos ido a casa, pero diríamos que vivimos en un estado, no sé hasta cuándo, que protege al trabajador, o sea, que la empresa puede utilizar el Estado
cualquier empresa, para durante el periodo este de pandemia el Estado se haga cargo de los trabajadores. Y eso es lo que ha pasado a todos los embriólogos de nuestra clínica y también a los médicos. Es decir, la gente está trabajando desde casa, ha visto sustancialmente reducidos sus ingresos y sus salarios, pero forma parte de la situación que tenemos, que no es un milagro, o sea, no hay otra solución que esta. Yo me siento afortunado porque tengo mucha capacidad de trabajar en casa, hago mucha investigación con datos de time-lapse y de inteligencia artificial y eso me mantiene muy ocupado. También he intentado, ya tengo un par de artículos publicados en el Fertility este mes, o sea que me dedico a la parte científica y mi vínculo con la ciencia me ha permitido seguir trabajando y también trabajar con el IBI. Pero ya no puedo ejercer de embriólogo porque la clínica está cerrada, pero no me han despedido. Temporalmente, claro, no me han despedido ni dejo de trabajar. Sigo siendo uno de los embriólogos que más representa al IBI por el mundo y espero que por muchos años. Lo digo para que, aprovechando que estoy en Brasil, que lo sepa. Marcos, lo que piensa de comenzar. Vale, pues vamos a compartir la pantalla y aquí tenéis mi presentación. Vamos a la pantalla completa un momentito. Vale. Bueno, pues nada, en primer lugar, como os decía, muy obrigado a Origen Río y a todo su equipo, que tengo el placer de conocer por muchos congresos que he ido a Brasil y también he podido visitar su clínica, invitado por Merck. Y les agradezco enormemente que me inviten y poder compartir con Brasil nuestra experiencia, porque actualmente España está en el infierno desde el punto de vista sanitario y creemos que nuestra experiencia general y en reproducción asistida puede ser de utilidad en otros países, como ha sido para nosotros interesante la experiencia de los chinos que están ahora saliendo del problema que nosotros estamos viviendo en plena acción. Y quizás nosotros como país vamos un poco por delante de Latinoamérica o de Brasil y por eso creo que el interés. Bueno, ya sabéis, hoy estaba leyendo que hay un artículo de Washington Post que hablaba de que probablemente el origen del virus sea consecuencia del laboratorio que tenían en Wuhan sobre análisis sobre investigación en virus y podría ser ese el origen, nunca sabemos, ¿no? Pero sabemos que apareció en diciembre y las consecuencias que ha tenido. Como estamos mucho tiempo en casa, y entre otras cosas he podido estudiar mucho y os invito también a que leáis, y os he puesto ahí la referencia del artículo que he publicado en el Fertility Sterility, que ya está online, sobre la experiencia nuestra y sobre lo que creo que va a ser el futuro en reproducción asistida, que pude escribir junto con los editores de la revista, con el doctor Antonio Pellicer y con Craig Schneidenberger, que son los editores en chief de la revista. Entonces, bueno, sabéis cómo empezó todo, cuándo empezó a considerarse una pandemia, que eso fue a partir del 11 de marzo. En ese momento fue la Organización Mundial de la Salud, nosotros le llamamos la OMS, la que empezó a llamar la atención a los países para que tuvieran en cuenta medidas extraordinarias, teniendo en cuenta que este iba a ser una pandemia muy importante y no comparable, aunque parecida desde el concepto del tipo de virus a lo que fue el MERS y el SARS años anteriores, ¿vale? En teoría con una mortalidad mucho menor, de aproximadamente el 1%. Veréis que las estadísticas de España no tienen nada que ver, pero hay su explicación probablemente detrás. Con una mortalidad elevada, que aún no la sabemos bien, mucho más baja que la que tuvo el SARS o el MERS, que fue de un 10 y de un 20%. Pero que aún así, dada su infectividad, puso a gran parte de la población en riesgo. Entonces, aquí tenéis un poco un cronograma de lo que pasó. Sobre todo a partir de las recomendaciones que aparecieron inicialmente en España de la Sociedad Española de Fertilidad, que dijo que no había ningún problema y que podíamos trabajar con normalidad, y después una reinterpretación por parte de la ESRE y la SRM que a partir del día 14 de marzo, que además fue la época que nosotros entramos en el estado de emergencia en España o estado de alarma, recomendó los tratamientos de reproducción asistida. Incluso más reciente, a principios de marzo, una actualización donde, sin demostrar ninguna evidencia entre la posibilidad
del efecto negativo de la infección sobre el embarazo y sin haber ninguna evidencia también reportada por el Centro de Control de Enfermedades, recomendaba precaución en lo que son los tratamientos de reproducción asistida. Entonces, aquí tenéis el cronograma y aquí podéis ver cuál es la situación en España a día de ayer. Entonces, en esta gráfica, por un lado arriba tenéis el número de infectados a fecha 14 de abril, que fueron 182.000. Somos el segundo país del mundo con infectados detectados, que no quiere decir que seamos el país con más pruebas realizadas. Y también veis ahí que el número de fallecidos ya ronda los 20.000 y el número de casos por día está aproximadamente en 5.000, está bajando. Lo cierto es que la mortalidad, si os fijáis, está alrededor del 10% sobre los diagnosticados, pero es que en España solo se está diagnosticando a aquellos pacientes aparte de a todos los sanitarios, aquellos pacientes que tienen clínica compleja y que ya tienen una situación más grave y por eso la mortalidad es alta, alrededor del 10%. Pero se estima que esto representa una proporción pequeña de la población, como después veremos. Lo cierto es que el número de infectados diarios está bajando, es decir, cada vez hay menos proporcionalmente, entre el 2 y el 3% del total de infectados cuando hemos llegado a tener un 10 y un 15. Hemos llegado a tener hasta 10.000 infectados al día y estamos en menos de 5.000. O sea que la curva se va aplanando. Siempre hemos utilizado de referente a Italia. Italia siempre fue una semana delante de nosotros. Ellos tuvieron la declaración del estado de emergencia en el norte de Italia fue a finales de enero y lo cierto es que el estado de emergencia empezó a extenderse por otras regiones, no solo en la parte del norte de Italia, a partir de primeros de marzo, ¿vale? Y en el caso de, por ejemplo, os he marcado con una C, fue el 10 de marzo cuando, por ejemplo, la clínica nuestra en Roma tuvo que cerrar dada el número de infectados que tenía el país en ese momento, que eran 8.500, comparado con los 168.000 que tiene a fecha 16 de abril, que son 15.000 casos menos que España. Y aquí tenéis cómo fue evolucionando en España. El primer caso confirmado en España fue el 31 de enero. A partir de finales de febrero empezamos a tener 3 casos, pero ya teníamos referencia al norte de Italia y como nosotros tenemos muchas pacientes italianas, empezamos a tener especial precaución con este tipo de pacientes. Subió a 10 casos a los 2 días. Aún así, intentábamos mantener la seriedad. En España la situación no era como en la Italia. Nosotros pensábamos que Italia no era España, que nunca llegaríamos a esa situación. El número de casos siguió creciendo y a primeros de marzo decidimos no transferir a ninguna paciente que venía del norte de Italia e intentar cancelar los viajes de los pacientes que venían del norte de Italia. Eso estamos hablando solo del 10 de marzo. Si seguimos la evolución, en la fecha E, que es el día 3, ya teníamos 165 y cuando teníamos 228 casos solo, la organización, el Ministerio de Sanidad en España prohibió a todos los sanitarios, incluidos nosotros, viajar a congresos médicos. A mí me pilló ese periodo de tiempo viajando a Qatar, asistiendo a uno de los últimos congresos que se ha realizado de reproducción asistida, que organizaron en Doha por uno de los hospitales más grandes del país. Y me pilló viajando a Doha y volviendo. Fijaros que fue a partir del 13 de marzo cuando se declaró el estado de emergencia y cuando en España había solo 5.000 casos. Y estamos hablando de ahora hay 180.000. En ese momento nosotros empezamos a no iniciar tratamientos de estimulación. Entonces voy a explicar un poco cómo fuimos. Fue a partir del día 13 cuando se declaró el estado de alarma, solo teníamos 6.000 casos. A partir de ahí tomamos especiales medidas de seguridad que ahora os explicaré. Y cuando ya teníamos en España aproximadamente 15.000 es cuando planificamos cerrar completamente las clínicas. Yo daré también el ejemplo de por qué. Y a partir de ahí hemos estado al estado mínimo. El cerrar las clínicas no es que el Ministerio de Sanidad nos obligara, pero dado el estado de emergencia, todos nuestros recursos se tenían que poner a servicio de la salud española o la salud local. De hecho, en algunas clínicas los respiradores se donaron a los hospitales públicos, pero en otras, antes de que nosotros hiciéramos la donación, fueron requisados para utilizarlos en caso de emergencia. Con lo cual, realmente nosotros el poder operar ante una situación de emergencia era prácticamente imposible. Entonces, bueno, inicialmente, y ya empezaron a haber algunas publicaciones,
nosotros la idea que teníamos era, respecto a lo que estaba pasando en el mundo, intentando evitar la alarma y transmitir serenidad a nuestros pacientes, tuvimos que interrumpir nuestros procesos siguiendo las recomendaciones de la ESO, de la SRM, incluso las publicaciones como la que hizo Antonio Lamarca en Fertility and Sterility ahora mismo. Entonces, lo que he hecho ha sido dividir la presentación en varias fases en función de cómo hemos ido trabajando. En primer lugar, cómo respondimos a este estado de emergencia, ¿no? Que fue la fase 1, que es como una fase de control estricto y que duró aproximadamente 15 días. Durante ese periodo no iniciamos ningún tratamiento de reproducción asistida, ni simples ni complejos, ni siquiera inseminaciones, nada de conservación de gametos tampoco, a no ser que fuera urgente. Y después nuestros trabajadores se dividieron en 2 grupos que trabajaban alternativamente durante la semana, con la idea de que si hubiera alguna contaminación en algún grupo y tuviera que ponerse todo en cuarentena, tuviéramos un grupo B para poder seguir trabajando. Y dentro de cada grupo aún así se quedó gente fuera como de reserva. Ese fue el plan inicial. Las enfermeras y todas las auxiliares llamaron a todos los pacientes e intentaron cancelar todos los ciclos que estaban en marcha. Eso no fue fácil porque estamos hablando de una clínica que hace unos 6.000 ciclos al año y teníamos muchas pacientes con las que contactar, ¿vale? Aparte de eso, y aun sabiendo que el riesgo de la infección con el embarazo era bajo, pues se lo explicábamos a las pacientes y les sugeríamos congelar los embriones sin ningún coste adicional. O sea que tuvo un trabajo muy importante para poner en orden toda nuestra agenda, localizar a todos los pacientes, llamarles, intentar cancelar el ciclo. Aquellos pacientes que ya habían iniciado la estimulación y que llevaban pocos días eran los mejores para cancelar, pero había pacientes que iban ya muchos más avanzados. Aún así, muchos pacientes insistían en que querían hacerse la transferencia y aún así lo intentamos casi siempre, pero aún así generamos un consentimiento informado para aquellos pacientes que aún desaconsejándoselo nos forzaran a hacer la transferencia. Y os tengo que decir que en la gran mayoría de casos lo que hicimos fue convencerles de lo que no lo hicieran. Por supuesto, se cancelaron todas las cirugías no electivas y empezamos a trabajar desde casa al teletrabajo a la mayoría de los empleados de la clínica. Dentro de lo que es el día a día, pues bueno, medidas de precaución más extremas, utilizar siempre máscara, guantes, lo que siempre se recomienda, lavar las manos continuamente, no tocarse la cara, evitar concentrar a mucha gente en un sitio, por ejemplo en el ascensor, mantener distancia de seguridad, reducir el número de entradas cara a cara que normalmente teníamos al máximo y intentar hacer las máximas visitas posibles online con las pacientes, incluso para cualquier tipo de consulta. Entonces, a partir del 18 de marzo ya empezamos a planear cómo estábamos cerrando, cómo pasábamos a la inactividad y cómo generábamos una guía de reapertura de la clínica, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es cancelar todos los pedidos que tiene pendientes, porque mucho del material que va a venir es material que es perecedero y que si lo recibimos se va a dañar. Entonces, eso no incluye material de larga duración, que aún así podemos seguir recibiendo. Y a medida que los incubadores se iban vaciando, pues los íbamos desconectando, limpiando, esterilizando y los dejábamos desconectados, listos para reutilizar cuando empecemos a trabajar. Lo único que mantuvimos fueron los sistemas de gases del nitrógeno líquido porque tenemos los bancos de nitrógeno. Una vez la actividad cesó para el resto de aspectos del laboratorio que no fueran los bancos de nitrógeno líquido, limpiamos todo el laboratorio y lo desinfectamos. Entonces el laboratorio quedó listo para trabajar totalmente desinfectado. Ahí tenéis una imagen de nuestro laboratorio de fecundación in vitro de Valencia, que entre otras cosas es un laboratorio bastante moderno y de aspecto realmente muy interesante. Entonces, durante este periodo el equipo había que mantenerlo en un estado mínimo y solo había que mantener, como os decía, en marcha los bancos de nitrógeno líquido. Entonces, entre otras cosas, pues la circulación de aire en los laboratorios se reduce al mínimo porque no hay gente trabajando, no hay incubadores trabajando. La zona de banco de nitrógeno líquido, lo que la veis aquí abajo, sigue teniendo un constante flujo de aire porque hay que renovarlo, porque hay vapores de nitrógeno que desarrojan el oxígeno y ese es el único que se mantiene activo y funcionando. Por supuesto, tenemos que seguir conectados con las pruebas de las sondas de seguridad para ver que los bancos de nitrógeno están funcionando correctamente, lo que se llaman el data care. Y también ha quedado parte del equipo en el laboratorio, pues cuidando de los bancos de nitrógeno
y estando pendiente de seguir manteniendo o limpiando algunas de las partes del laboratorio que estaban sin mantener o sin utilizar. La gente que quedó en el laboratorio, que ha sido un 10% de la plantilla al 50%, o sea, en el IBI Valencia, que somos 200, han quedado menos de 20, aproximadamente 20-25 personas, muchas de ellas trabajando desde casa, pero algunas han ido al laboratorio. También tienen que estar pendientes, sobre todo de los bancos de nitrógeno, de las neveras, de todo el material que está en refrigeración que está funcionando correctamente. Entonces, una vez hemos cerrado, entramos en el debate de, bueno, ¿por qué no vamos a tratar a las pacientes de reproducción asistida? La infertilidad es una necesidad primaria, es una necesidad que nosotros debemos hacer a la población. Es un tratamiento sobre pacientes que nosotros llamamos pacientes enfermas, que tienen un problema de infertilidad y que se tiene que cubrir bajo cualquier circunstancia. Entonces, como nosotros que somos proveedores de salud, tenemos la obligación de intentar reanudar lo antes posible los tratamientos de reproducción asistida. Es cierto que durante el estado de emergencia ponemos todas nuestras instalaciones y todo nuestro personal y material de protección a la disposición de las autoridades sanitarias. Pero una vez nuestros servicios no son necesarios, es decir, no les hace falta nuestras instalaciones ni tampoco los equipos de protección, nosotros tenemos que empezar a tratar a las pacientes, sobre todo aquellas donde sabemos que el retrasar el tratamiento puede ser definitivo para que esa paciente nunca consiga un embarazo, sobre todo en las pacientes de edad materna avanzada, aparte de las pacientes oncológicas, que son los dos casos más evidentes. Entonces, dado que hay una necesidad urgente de seguir haciendo tratamientos, nosotros creemos, y de hecho, las clínicas de reproducción asistida van a volver a abrir en todo el mundo, en Italia y en España también. Entonces entramos en una fase 2, que es una fase que es una respuesta posterior a ese estado de emergencia y que nos obliga a hacer un plan de reapertura. Y aquí hay muchas preguntas que quedan en el aire, ¿de acuerdo? Lo primero es lo que refiere a los trabajadores, a los embriólogos, a las enfermeras, a los ginecólogos, a todo el personal que está trabajando en la clínica. En ese periodo de tiempo nosotros tenemos que incorporar al personal. ¿Y cómo lo hacemos? Porque el tema es si tenemos que testar a todos los empleados que acuden a la clínica, a aquellos que están asintomáticos para ver si están inmunizados y si tenemos además que comprobar si somos capaces de detectar a aquellos que ya están inmunizados para trabajar en la clínica. ¿De acuerdo? No sé si se me está viendo bien porque veo que se me está congelando la imagen. ¿Se me ve bien? Vale. Entonces tenemos la responsabilidad de hacerlo y bueno, sabemos el tema de los sistemas de detección, que tampoco voy a entrar al detalle, pero a la hora de testar la inmunidad tenemos una prueba de PCR que nos detecta el virus en sangre a nivel de las copias de RNA a través de una RT-PCR. Podemos detectar la respuesta inmune inicial con los anticuerpos IgM y después la respuesta posterior, que es la que en teoría nos demuestra que estamos inmunizados. Actualmente, por lo menos hasta lo que yo sé, los test que están disponibles son test rápidos que detectan o no la presencia de anticuerpos, pero el tema está en cuantificar. Y después, además de cuantificar, tenemos que ser capaces de poder distinguir lo que es un paciente inmunizado, cosa que cuando uno condiciona que la respuesta inmune es suficiente. Entonces, evidentemente, un paciente inmunizado es un paciente que no tiene carga viral y es un paciente que tiene anticuerpos IgG en sangre a un nivel moderado, ¿vale? Es decir, que ha tenido una respuesta inmune. Entonces, el primer tema que tenemos que solventar es la inmunidad de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos por un lado, y hablando más de los pacientes en los que, y en los empleados igualmente, tenemos ya una inmunidad previa, con lo cual no tenemos que en teoría aplicar ninguna medida de precaución extrema, ni sistemas de protección personal. Y después estamos en aquellos que no han desarrollado la inmunidad. Y en esos casos ya el tema es más complicado porque hay que hacer un control seguimiento de los síntomas. En teoría, como estamos hablando de aplicaciones también, un control diario de la temperatura, una respuesta
o un análisis de la historia de contactos de cada uno de los empleados de la empresa, de los embriólogos, de los médicos, y en teoría lo ideal sería el desarrollo de aplicaciones que registren los movimientos de cada una de las personas durante la semana para poder asociar nuestros movimientos con la posibilidad de contacto de alguna persona infectada que también utilice esas aplicaciones. Ese es un tema que está en desarrollo, que lo podemos hablar después en el debate, pero que podría ser de utilidad. Entonces, eso estamos hablando de los pacientes, de los trabajadores, de los embriólogos, de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos de laboratorio, pero también están los pacientes y las personas que las acompañan. Y estamos hablando de pacientes potencialmente inmunizadas y pacientes que no. En un país como España, donde hemos tenido aproximadamente cercano ya a los 200.000 infectados, se calcula, y eso se basa en diapositivas como esta, en que tenemos una gran parte de la población que ha tenido síntomas leves, moderados o no ha tenido síntomas y que puede representar el 85% de los infectados. Eso quiere decir que si nosotros tenemos diagnosticados 180.000, 200.000 infectados, puede ser que haya millones de personas que hayan pasado ya la infección y que estén inmunizados. Y como eso es así, realmente la dimensión o la cantidad de personas que estén inmunizadas puede ser mucho mayor de lo que nosotros creemos a fecha de hoy, ¿vale? Y también es importante asociarlo a la mortalidad, porque nosotros tenemos referencias de mortalidades cercanas al 20%, al 10%, perdón, pero la realidad es que si la proporción de infectados supera los millones, probablemente la mortalidad que tiene este virus en España esté por debajo del 0,5%. Pero no son estimaciones, no lo sabemos si no nos hacen test de manera indiscriminada. Entonces, tenemos la opción del concepto del pasaporte biológico, que es muy interesante. Se supone que hay millones de ciudadanos que han quedado inmunizados por el virus, aproximadamente más del 80%, es lo que se ha especulado o se ha publicado en China. Y en estos casos es posible que la detección de la inmunización sea posible, como lo que decía, con un pasaporte biológico, que implica el poder detectar la respuesta inmune posterior y una carga viral indetectable. Pero eso va a pasar en algunas de nuestras pacientes, pero en otras no. En otras pacientes la inmunidad no existe y en esas, como ya están empezando a hacer los chinos, están empezando a hacer un seguimiento de las pacientes respecto a los síntomas que tienen, si son compatibles con la infección con el coronavirus. El problema es que los síntomas son muy variados y eso complica extremadamente la identificación de una paciente infectada. También, como os decía, la posibilidad de tener un seguimiento de los pacientes desde el punto de vista del área de su movimiento, si está en una zona con una epidemia alta, pandémica, donde puede que haya un riesgo mayor, sus contactos en los últimos 14 días, controles diarios de temperatura y un registro del paciente a través de aplicaciones. Eso a fecha de hoy no existe, pero sabemos que hay empresas que están trabajando en desarrollo de aplicaciones para poder hacer un seguimiento de los pacientes, no solo en reproducción asistida, sino en cualquier ámbito de nuestra vida diaria y poder detectar aquellas pacientes con libertad de movimiento y aquellas pacientes que deberían seguir confinadas por un alto riesgo de estar infectadas o estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, estamos hablando de un reinicio que implica muchos pasos, como es la prevención y el control, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos que podemos hacer para controlar y prevenir es el estricto control de nuestros pacientes y que eso se ha implementado en todas las clínicas. Antes de entrar a la clínica, con un control de la temperatura, cuando las pacientes entran utilizando mascarillas quirúrgicas, lavado de manos continuo, evitando el contacto con los pacientes, tocar a los pacientes al máximo posible. En procesos como la monitorización, la foliculometría, también la utilización de máscaras y de guantes. Durante procesos como la punción ovocitaria, la utilización de mascarillas profesionales tipo N95, también utilizar pantallas de protección total, que ahora están utilizándose en general en los hospitales. Y esa misma protección tanto para la punción ovocitaria, para la detección de ovocitos, como para la transferencia. Respecto a otros aspectos que se podrían trabajar, la desinfección de cada una de nuestras zonas de trabajo, por ejemplo, donde se toman las muestras de semen, donde se hacen las ecografías, donde se hace el quirófano en particular, donde se hace la punción ovocitaria, con un espaciado entre pacientes que nos permita esterilizar
el quirófano después de cada uno de los tratamientos, que eso en teoría alargaría el periodo entre un procedimiento y otro más de 1 hora, por ejemplo, para poder esterilizar todo el aire. Estamos hablando de ozonificadores que ozonifiquen el laboratorio. También está hablando de quitar la presión o la entrada de aire a través del aire acondicionado a los quirófanos, porque también podría ser una fuente de infección o de entrada del virus. Es decir, hay muchas posibilidades que hoy desconocemos. Respecto al laboratorio, primero, para iniciar o para plantearse un inicio, una nueva escalada de tratamientos de reproducción asistida, no es tan fácil tampoco. Hay que prepararlo y hay que preparar un calendario de reapertura, que incluye un paso previo de desinfección, pero también una nueva pedida de medios de cultivo, un recontrol de todos los equipos del laboratorio y de todo el material que en él tenemos, y que hemos calculado en un laboratorio grande que un periodo para poder reiniciar el trabajo necesitaríamos aproximadamente 8 días. 3 días para una limpieza general y desinfección y 5 días más para lo que sería la puesta en marcha de los incubadores. Y el otro problema que tendríamos es que como tampoco podemos trabajar mucha gente junta y hay que mantener la distancia de seguridad, el número de embriólogos y técnicos que trabajaran en el laboratorio se debería ajustar día a día para evitar demasiada gente trabajando a la vez, igual que evitar demasiados procedimientos a la vez, teniendo en cuenta que hay que espaciar la entrada de pacientes, evitar el contacto entre un paciente y el otro, y eso implicará también alargar los periodos de trabajo y probablemente también alargar nuestra jornada laboral y el espaciamiento entre los embriólogos en las distintas fases del proceso de reiniciación del trabajo. Entonces, estamos hablando de zonas que igual son de riesgo mayor, donde se procesa el semen, si el semen, que después veremos eso, no potencialmente puede tener partículas virales, donde se hace la punción ovocitaria, donde se preparan las placas de cultivo y en las superficies de trabajo, con la potencialidad de que el mismo embriólogo contamine las muestras con partículas virales, los incubadores también y los bancos de nitrógeno. Todas esas son áreas potencialmente de riesgo de infección, si eso es posible, que es algo que tampoco sabemos. Entonces, para intentar solventar esas dudas, hay algunas opciones que tenemos delante de nosotros. Por ejemplo, podríamos, y eso no quiere decir que tenga que hacerse, pero se podrían preparar bancos de nitrógeno especiales para aquellas pacientes que se tratan después de la pandemia, intentando aumentar al máximo el nivel de protección. Pero eso no necesariamente tiene que ser así porque desconocemos primero la viabilidad del virus en nitrógeno líquido y, por ejemplo, desconocemos también si en un banco de nitrógeno gas el virus también podría pasar de unas muestras a otras. También habría que considerar la utilización de agentes desinfectantes que normalmente no utilizamos en el laboratorio porque producen muchos componentes volátiles, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de material que normalmente no utilizamos, por ejemplo el alcohol. El alcohol no se utiliza por la gran producción de agentes volátiles que pueden ser tóxicos para el desarrollo embrionario. Después estamos hablando de los filtros que tenemos en el laboratorio que filtran el aire o los filtros de las cabinas de flujo laminar. Lo curioso es que los filtros EPA tienen una capacidad de filtrado aproximadamente del 97% y el filtrado en tamaño de partículas es de 0.3 micras. Se han hecho estudios que han demostrado que el tamaño de las gotas de agua que nosotros emitimos al respirar y al hablar tiene un tamaño que oscila entre 0.01 micras y 10 micras de diámetro. Entonces, podría ser que los filtros EPA que gastamos delante de nosotros para trabajar con las muestras no sean lo suficientemente efectivos o incluso los filtros EPA que funcionan para que entre el aire en el laboratorio no son lo suficientemente efectivos como para filtrar el aire que vamos a trabajar y filtrarlo de partículas virales. Y eso también es importante. Y ya para acabar, uno de los temas que también tenemos que pensar es aquellos pacientes que estamos tratando ahora, que potencialmente están infectadas, pero incluso aquellas que tratamos antes de la pandemia y que igual estaban infectadas del coronavirus cuando no teníamos ni idea. Está demostrado que había muchos pacientes que en febrero y en marzo pasaron por el virus, pero que no eran conscientes de que esa asociación entre el virus y sus síntomas. Entonces aquí entra el debate de ¿podemos encontrar partículas virales en los ovocitos, en los espermatozoides, en el embrión, en el nitrógeno líquido?
Bueno, aquí varias cosas. Lo primero es que sabemos que el virus entra en la célula a través de su proteína que se llama de spike protein, que tiene superficie. Se une a la membrana de la célula a través de los receptores ACE2, de convertidor de angiotensina 2. Entonces, la primera duda que uno tiene es revisar en la bibliografía si los ovocitos y los espermatozoides y el embrión tienen receptores de angiotensina 2 en su superficie. Entonces, respecto a eso, hay muchos trabajos, sobre todo trabajos que han estudiado más recientes tejidos del organismo en general y sí que han visto que su principal diana es tejido pulmonar y tejido intestinal, y fundamentalmente se conoce porque el virus tiene especial afinidad por las células endoteliales y por las células de músculo liso. Y células endoteliales y de músculo liso hay en prácticamente todos los tejidos. Lo curioso es que sabemos que en el ovocito el receptor, o sea, se ha visto expresión del receptor de angiotensina 2, el ACE2, en las células de la granulosa, porque además las células de la granulosa son de origen endotelial y tiene todo el sentido del mundo. Las células de la granulosa están en contacto con el ovocito, pero ese contacto con el ovocito no es directo, sino a través de uniones de gap junctions. Las uniones gap junction, por lo que yo he podido leer sin ser un experto, son demasiado pequeñas para que por ahí pueda pasar algo más que una molécula, y desde luego no un virus. Entonces, en teoría, que esté en la granulosa no quiere decir que esté en el ovocito. Y respecto al espermatozoide, hay un artículo que encontré reciente, que además está uno de mis compañeros de autor, de aquí de Vivi Valencia, que sí que han detectado expresión también del receptor en el espermatozoide. El hecho de que hayamos encontrado expresión del receptor no quiere decir que la proteína necesariamente esté presente y que sea funcional. Respecto al embrión, en teoría no tenemos ninguna evidencia, pero hay un artículo impreso que va por ahí circulando, que no lo puedo poner en teoría porque aún no está publicado, pero que sí que me llegó ayer, que sí que habla de que posiblemente a nivel de expresión y con estudios in silico, con experiencias de repositorios de datos que hay publicados, haya expresión del receptor en el embrión, pero eso no quiere decir que esté la proteína y que esté activa. Y hay un paper muy reciente que acaba de salir hace 2 días en el Fertility and Sterility, que lo han hecho sobre 40 pacientes infectados con coronavirus en China, donde han sido incapaces de encontrar el virus en el semen. Que eso es una gran noticia, desde luego, porque no ha habido una asociación entre la infección y la presencia del virus en el semen. Entonces, además de todo esto, podemos intentar ver nuestra literatura y ver qué se ha publicado al respecto. Y encontré este artículo de mi compañera Ana Cobo, que es la jefa de criopreservación de aquí de Vivi Valencia, que es una de las personas que más saben del mundo en vitificación, donde hizo un estudio de coinfección y analizó muestras de nitrógeno líquido, analizó en el banco de nitrógeno, analizó los medios de cultivo de pacientes infectados con HIV, hepatitis C y hepatitis B, buscando la presencia del virus. Y fueron incapaces de encontrar, aunque son virus totalmente distintos, pero que son virus de transmisión sexual, fueron incapaces de encontrar el virus en este tipo de muestras. Eso también tiene una explicación sencilla, que es la dilución. Estamos hablando de que un embrión está en un medio de cultivo como si yo estuviera bañándome en una piscina olímpica. Es decir, mi aportación dentro de una dilución tan grande hace que si hubiera alguna partícula viral, probablemente la cantidad estaría tan diluida que dudosamente tendría capacidad infectiva. Entonces, la dilución es un aspecto muy importante, porque estamos hablando de grandes diluciones y muchos procesos de lavado que realizamos durante el tratamiento de reproducción asistida. O sea, y la posibilidad de que incluso habiendo partículas virales, esas lleguen a tener una cantidad lo suficientemente grande como para ser infectivas, teniendo en cuenta además que la vía de transmisión de este virus no es sexual, ¿vale? Entonces, bueno, con esto concluyo. Voy a haceros un poco un resumen de lo que creo que de muchas de las preguntas ya las hemos visto por discutir. Por ejemplo, aquellas pacientes que están en tratamiento de reproducción asistida y han empezado ya el procedimiento de estimulación ovárica y que puede ser que en ese momento queden diagnosticados con el virus. ¿Qué hacemos con ese tipo de tratamientos? Que en esas pacientes las tenemos que cancelar, tenemos que seguir adelante. Todo eso lo tendríamos que valorar. ¿Hay algún tratamiento paliativo? Podríamos, el famoso tratamiento con la hidroxicloroquina,
podría realizarse evitando la cancelación del ciclo. ¿Qué pasa si ya hemos hecho la obtención de los ovocitos? Deberíamos lavar especialmente más los gametos que hasta ahora, cosa que tampoco parece lógico. Es decir, probablemente no teníamos que cambiar nada de nuestros procedimientos diarios. Deberíamos aplicar ICSI a todas nuestras pacientes, cosa que ya se hace de manera rutinaria. Lo de utilizar bancos de nitrógeno específicos post-pandemia para evitar la cross-contaminación, que tampoco la sabemos. Y si el nitrógeno líquido o el gas, utilizar bancos de nitrógeno o gas nos protege. Es decir, quedan muchas cuestiones aún en el aire, muchas que además no son de nuestra especialidad y mucho menos mía como embriólogo, pero que sin duda las tendremos que ir resolviendo durante estos días para ver cómo vamos a proceder, nada más empecemos a trabajar pues la pandemia. Y bueno, por último, aparte de agradeceros que me hayáis invitado, agradecer a compañeros que me han ayudado a hacer esta presentación, en concreto a Tamara Vitoria, que es embrióloga de Valencia, aparte de ser mi mujer, y que me ha estado ayudando, aprovechando que la tengo en casa, a hacer la presentación. Y después también a uno de los presidentes de Lidia, Antonio Pellicer, con el que he estado discutiendo mucho sobre estos temas y que me ha dado muy buenas ideas. Que sigue siendo una persona muy brillante. Y después a la doctora Diana Alexandru, que es inmunóloga de LIBI y que nos está también ayudando a entender mejor la respuesta inmune de este virus. Y eso es todo. Muchas gracias. Selmo, linda apresentação, Marcos. Linda, linda, linda. Muito esclarecedor, mas fica claro que a gente ainda tem muitas perguntas a responder com essa nova doença, né? Muita coisa ainda está por ser respondida. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Selmo Geber. Selmo, queria ouvir suas considerações e perguntas para o Marcos. Marcos, primeiro só agradecer muito a sua disponibilidade para falar para nós, o preparo que você teve com a aula, sua apresentação, como o Marcelo falou, foi linda, perfeita. Você trouxe dúvidas e você trouxe vários esclarecimentos, assim, muito bons. Eu tenho uma pergunta para te fazer em especial. Então, nós sabemos hoje que não existe transmissão vertical, pelo menos até o momento. Então, nós sabemos que uma mulher grávida não tem um risco maior de ter Covid e nem que ela pode, é o que sabemos até o momento, e nem que ela pode ter maior gravidade. Então, a gravidez, em teoria, não é um problema. Então, vamos ser específicos para reprodução assistida, onde a gente tem mais dúvidas, que você colocou brilhantemente no final. A minha pergunta é muito simples. São duas, na verdade. Você acha que se a gente fizer freeze all, for all, poderia nos proteger mais? E a segunda, você acha que o risco do Covid seria uma indicação maior para que as mulheres façam a criopreservação de ovocitos para atrasar a gravidez até passar esse grande problema? Seria mais uma indicação, além de câncer social, endometriose? ¿Podría ser una otra indicación? Sin duda, o sea, a ver, el concepto de freeze all es porque, en teoría, evitar que las pacientes se realicen la transferencia durante este periodo de pandemia. Claro, como no sabemos hasta cuándo va a durar, si de aquí un mes o mes y medio diríamos que la pandemia está controlada, en teoría tampoco habría una indicación de congelamiento de embriones, porque se supone que la pandemia en el país está controlada y que los hospitales están con capacidad para tratar a los pacientes y que no existe un riesgo alto y que la situación está controlada. Ahora mismo, hoy por hoy, sin duda, la opción que tenemos es congelar los embriones a la espera de que la pandemia finalice. Y con ello, aquellas pacientes, lógicamente, aquellas pacientes que ya tienen pareja, lo ideal es congelar embriones, porque sabemos que congelar óvulos no es tan efectivo como congelar embriones, que ya tenemos un embrión disponible para transferir. Y respecto a aquellas pacientes que no tienen pareja y que quieren preservar la fertilidad, una indicación sin duda debería ser esta, sobre todo si no tienen claro aún y dada la situación y el desconocimiento de lo que va a pasar en los próximos años. Es decir, que nosotros podríamos estar buscando una nueva indicación, como tú dices, para tratar a nuestras pacientes, sobre todo aquellas que aún no tienen pensado aún no tienen deseos reproductivos, pero que se ven delante de un panorama inseguro, incierto durante los próximos años. Entonces, qué mejor
que asegurar en cierta manera la fertilidad congelando embriones, aún sin tener quizás claro sus deseos reproductivos o incluso tampoco sin estar llegando a una edad excesivamente elevada, sin duda. Gracias. Marcelo? Marcelo. Eu gostaria de só comunicar aos participantes, se quiser realizar alguma pergunta, é só levantar a mão através do aplicativo. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Maria do Carmo, que ela queria te fazer uma pergunta, Marcos. Posso falar, Marcelo? Pode, claro. Está aberto. Ok. Bom, boa tarde, Marcos e todo mundo aí. Parabéns, apresentação lindíssima, que não era da gente esperar diferente, né? Marcos, eu não sei se você viu que a Sociedade Espanhola de Reprodução publicou ontem também uma nota falando desse retorno de individualização de casos. Até ela está um pouco maior, até mais ampla do que a própria posição nesse momento aqui da rede latino-americana, da sociedade brasileira, que a gente está explorando um pouquinho essa questão da individualização dos casos, né, das pacientes mais respondedoras, etc., que as clínicas, com muito cuidado e com construindo, né, todo esse cuidado de volta aí, que tenho certeza que todo mundo vai estar muito atento, né? Hoje não ainda com a testagem, porque ela nem é tão adequada, nem tão acessível ainda aqui, mas com essa questão de temperatura, cuidados, etc., etc. Mas vocês já estão aí com uma situação da sociedade espanhola já favorecendo esse retorno. Ok? Então, Efectivamente. Comentários aí sobre isso. Efectivamente, sí. Ayer empezó a circular entre los WhatsApp de todos los profesionales, antes de ayer, hace 2 días, empezó a circular entre todos los profesionales sanitarios las recomendaciones, no solo de la Sociedad Española de Fertilidad, también de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y la verdad es que son recomendaciones bastante optimistas, positivas y favorables a reiniciar los tratamientos de reproducción asistida, que realmente cubren gran parte de lo que hemos visto en la presentación. Es decir, iniciamos los tratamientos, los iniciamos de manera individualizada, es decir, decidimos a qué tipo de pacientes lo hacemos, aquellas que hay una urgencia de tratamiento, que incluye las pacientes oncológicas, las pacientes de edad materna avanzada, y tomamos las máximas precauciones posibles para evitar tanto el contagio, no solo de la paciente, sino también del personal que trabaja. Entonces, bueno, dadas las recomendaciones, es por eso que la mayoría de las clínicas de reproducción asistida a fecha de hoy tienen ya pensada una reapertura temprana. Estamos hablando de que a finales de abril, principios de mayo, ya probablemente vamos a empezar a estimular a pacientes y empezaremos a hacer los primeros ciclos a mediados de mayo. O sea que es muy probable que empecemos en breve. Y esas son las expectativas. Lógicamente, el número de tratamientos que vamos a hacer durante este periodo va a ser más bajo. Ha habido alguna que otra especulación. Por ejemplo, hablábamos que durante el mes de junio y julio podríamos llegar a hacer aproximadamente el 20% del total de los pacientes que haríamos en circunstancias normales y que la normalidad absoluta se podría empezar a recuperar a partir de septiembre, octubre. Pues, eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Vergara, perguntando como vai ser feita a desinfecção. Ou seja, acho que ele está perguntando qual seria o tipo de produto utilizado na desinfecção que seria diferente do usual. Seria aquilo que você falou, acho que você comentou, o uso de álcool ou não álcool, ou de outras substâncias. Se seria diferente em laboratórios de baixa e de alta complexidade. Es un buen tema de discusión, porque ayer mismo estuvimos en un foro en Perú, donde había embriólogos de otras partes del mundo. Había un embriólogo chileno, Fabricio, que estaba en Australia, en Guinea, y ellos estaban diciendo que no pensaban, su idea era no cambiar la manera de trabajar en el día a día, y eso incluía que la limpieza y desinfección de superficies, la limpieza de superficies se iba a hacer como hasta ahora, utilizando los compuestos que se utilizan, que no son embriotóxicos, como los SAFE, que es un producto que tiene detergente. Pero claro, en teoría, para una desinfección total, los SAFE puede que no fuera suficiente.
y deberíamos utilizar otro tipo de componentes, todos bien conocidos, el famoso hidroalcohol, que tienen más capacidad desinfectiva. Y el problema asociado que tienen es que producen compuestos volátiles que sabemos que son tóxicos para el desarrollo embrionario. Entonces, hay una balanza entre tomamos unas medidas extremas de extremada precaución utilizando ese tipo de componentes o utilizamos medidas de limpieza menos agresivas que no afectan al desarrollo embrionario, a la viabilidad de los gametos y que probablemente no sean tan efectivas. Nosotros a fecha de hoy lo que sí que hemos visto y lo que hemos visto en otros grupos o lo que he visto, por ejemplo, en China, es que sí que tratan de desinfectar con compuestos más agresivos, tipo hidroalcohol, todas las superficies. Incluso están valorando la posibilidad de poder desinfectar el aire con generadores de ozono, que tampoco sabemos si son efectivos. Es decir, es que aún nos falta mucha información y tampoco sabemos si son necesarios realmente. Muito bom. Doutora Beatriz, você gostaria de fazer uma pergunta? Tem que abrir o microfone. Abre o microfone, senão o pessoal não te ouve. Primeiro, boa tarde a todos. Parabéns, Marcos, pela apresentação. Sou fã, você sabe. E aí eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Marcos, considerando o número o percentual importante de pessoas que são assintomáticas, você acha que é necessário retestar os profissionais que não tiveram contato, que não são imunes, ou só essa pesquisa por sintomas seria suficiente? Que eu fico um pouco insegura de pesquisar só pelos sintomas e pela história, sendo que a história já tem uma contaminação, já tem uma transmissão comunitária e os sintomas não estão presentes em todo mundo. Então, se seria necessário retestar os profissionais e de quanto em quanto tempo você sugere? E a outra pergunta é se nesse planejamento de volta do IV, eles estão considerando ou separando pacientes que têm comorbidades, então, por exemplo, pacientes diabéticas ou hipertensas que teriam maior risco para a COVID, se esses pacientes se já vão ser recomeçados os tratamentos de agora, ou se esses pacientes têm que esperar um pouco mais, ou se o fluxo desses pacientes na clínica seria diferente, o que eles estão considerando? Bueno, respecto a lo que es los profesionales sanitarios que trabajan en la clínica, ahí hay un concepto de coste-beneficio o de viabilidad económica, porque es evidente que testar a todos los empleados tiene un coste importante. Y de hecho ahora las pruebas, primero, no están disponibles para todo el mundo porque las controla en España el Estado y de hecho ha tomado control sobre todas las unidades diagnósticas del país, de manera que el Estado primero tendría que permitir que a nosotros como empleados de una clínica de reproducción asistida pudiéramos hacernos los test, porque en teoría no se puede, a fecha de hoy en España, nadie puede hacerse un test si no tiene una indicación médica. Es decir, que yo no puedo irme a un laboratorio privado y hacerme un test, porque no me deja. Entonces tendríamos que ver si es posible y siendo posible el coste es alto, pero obviamente si se puede, lo ideal es que todos los empleados, todos los trabajadores sean testados, hayan o no hayan tenido síntomas, porque es una manera de asegurarnos que los empleados que van a venir a trabajar, los embriólogos, los médicos, están o no inmunizados y en función de eso también el seguimiento, como hemos visto, es distinto. Entonces, lo ideal es que todos los trabajadores lo hagan y también sería ideal que en principio solo trabajaran aquellos que están inmunizados. Eso sería lo ideal. Pero como tampoco sabemos qué proporción de la población está inmunizada, si lo supiéramos, pues aquí en España se calcula que entre el 15 e incluso el 20% de la población está ya inmunizada. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en el laboratorio, si somos 40 personas trabajando entre secretarias técnicos, se supone que entre 6 y 8 personas ya estarían inmunizadas. Y de hecho, por lo menos en nuestro laboratorio, después de cerrar, hemos tenido embriólogos que han tenido sintomatología compatible con el COVID. Por ejemplo, yo mismo creo que hasta luego puede llegar a pasar. Es decir, que podríamos estar algunos de nosotros inmunizados. Y respecto al tipo de paciente, pues está claro que va a tener que ser algo individualizado y a criterio médico. Es el responsable médico de cada paciente el que va a decidir en función de las circunstancias el tratar o no a la paciente, porque es cierto que tenemos un listado de indicaciones o de alta incidencia de mortalidad
en pacientes con hipertensión, diabetes, cáncer activo, que obviamente es una variable muy importante, obesidad. Es decir, que en teoría sería a decisión del médico. Y teniendo en cuenta la situación actual, yo, que soy embriólogo, que no soy experto, sí que te diría que el sentido común diría que una paciente con unas características clínicas como esas no sería una primera opción hacer un tratamiento de reproducción asistida. Pero en general, porque sería una paciente que ya de por sí tendría que tomar mecanismos de precaución extraordinarios y evitar su contagio. Aunque también sabemos que el variable más importante es la edad. Es decir, que las pacientes que acuden al tratamiento de reproducción asistida son pacientes entre 30 y 45 años y están en un grupo de edad de muy bajo riesgo, donde la mortalidad demostrada de los diagnosticados que ya acuden con sintomatología moderada o grave es muy, muy baja. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Está claro que a gente vai ter que deferir transferência de embrião. Sabemos que o IVE ele tem um programa muito forte de doação de óvulos. Como vai ser a política em relação às doadoras? Vocês vão adiar o início de ciclos de doadoras que vão congelar óvulos para banco? Ou vocês já estão pensando numa retomada do ciclo das doadoras? Bueno, es una buena pregunta también y ahora mismo no te sabría decir cuál es la decisión final que ha tomado la clínica. Lo cierto es que nosotros disponemos de un banco de ovocitos con ovocitos congelados que en teoría podría permitir el tratamiento de las pacientes de ovodonación, pero en teoría, a fecha de hoy, si nosotros estamos decidiendo iniciar los tratamientos cuanto antes posible, está claro que la donación de ovocitos no es una acción primaria porque no está tan ligada, no está directamente ligada a la edad. Es decir, no tenemos ninguna urgencia de hacer un tratamiento de donación cuando sabemos perfectamente que la paciente puede esperar sin que eso disminuya sus probabilidades de embarazo. Entonces, en principio, el concepto de la ovodonación bajo esta situación de pandemia generalizada no se contempla. Sí que se podría contemplar durante este periodo de tiempo seguir tratando a nuestros donantes y conseguir ovocitos, congelar ovocitos para futuros tratamientos de reproducción asistida. Eso sí que podría estar contemplado, pero no parece desde luego el inicio de nuestros tratamientos vaya por ahí, sino más en pacientes de edad avanzada. A medio plazo, cuando la pandemia ocurra, sin duda volveremos a la normalidad, incluida la donación de óvulos. Claro. Marcos, a Renata Bossi, que é a chefe do laboratório de Belo Horizonte, ela quer te fazer uma pergunta. Eu não sei se ela está com o microfone. Deixa eu tentar liberar o microfone para ela te fazer a pergunta. Renata, você está liberada para fazer a pergunta. Se você não conseguiu, eu leio a sua pergunta. Manda só uma mensagem para mim. Ela pergunta... Pode fazer. Estamos ouvindo. Primeiro, parabenizar vocês pela organização desse webinar. Foi muito esclarecedor e eu acho que para a gente voltar à rotina normal, como o Marcos falou, nós precisamos tomar algumas medidas, né, de proteção, não só os EPIs, mas também essa questão da desinfecção do laboratório, porque a gente sabe que o álcool ele vai ser prejudicial ao desenvolvimento embrionário, né? Então, eu queria perguntar, porque na nossa rotina, a gente costuma usar o monopersulfato de potássio. Eu não sei se ele conhece, se isso existe na Espanha, que aqui comercialmente é chamado de Virkon. E na bula desse produto, que é aprovado pela Anvisa, né, vem a descrição que ele é efetivo contra o coronavírus. Se ele já tem alguma experiência, se ele conhece esse produto e se ele acha que a gente poderia usar juntamente no laboratório com o OSAFE. ¿Sería seguro? Pues no lo sé, es una buena aportación. La verdad es que yo lo desconocía, pero también te puedo decir que por concepto básico el OSAFE también podría ser seguro porque el OSAFE es un compuesto que tiene un detergente y cualquier detergente también eliminaría el virus porque lava y elimina cualquier tipo, igual que nosotros nos lavamos las manos con detergente y lo que hacemos es eliminar cualquier partícula viral, también un detergente podría tener potencial de limpieza. O sea que, por ejemplo, utilizar el OSAFE, que sabemos que es un detergente, también tendría su factor eliminando el virus. Que eso no quiere decir que sea desinfectante, pero sí, a veces el concepto de desinfección
y eliminación de virus no tienen por qué ser compatibles. Puede que no destruyamos todos los microorganismos, pero el virus sí. Entonces, realmente dudo mucho que haya estudios, pero supongo que nos saldrán, de la capacidad que tiene un detergente tipo safe para eliminar el virus. Pero es que ahora van a salir muchísimos productos y tenemos que poner en duda, que es lo que yo siempre me pregunto, su capacidad o no de desinfección, porque al final, si es otro tipo de detergente, cualquier detergente en teoría tiene la misma capacidad, un detergente vulgar, de eliminar el virus por lavado, porque todos sabemos que el virus con detergente queda destruido también, como cualquier estructura con membrana. Entonces no lo sabemos, la verdad. Yo os puedo decir que hay laboratorios que piensan seguir con la normalidad absoluta, es decir, utilizando los safe, y otros que piensan en compuestos más desinfectantes. Pero en los dos casos no tenemos nada seguro, porque nadie digo, en reproducción asistida ha hecho ningún estudio, que obviamente no puede, para demostrar la eficacia y la limpieza de superficies de ese tipo de componentes. Sí que sabemos lo que estamos haciendo en la rutina, que es utilizar el hipoclorito, utilizar lejía, utilizar el hidroalcohol, que es lo que se sabe de ciencia cierta que elimina el virus. Marcos, tem mais perguntas aqui para você. Você fala porque a hora que você quiser parar, porque senão o pessoal acho que vai ficar a tarde toda aqui fazendo pergunta para você. Posso fazer uma perguntinha também, doutor Marcelo? Claro que pode. Marcos, primeiro, parabéns aí pela sua apresentação maravilhosa. Várias dúvidas que foram surgindo, você já esclareceu no slide seguinte. Foi bem completa, muito boa. Eu fiquei só com duas dúvidas que eu não sei se eu perdi por conta do som ou se você realmente não falou. Vocês não estão fazendo nem casos de preservação de fertilidade de pacientes oncológicos? Nem isso vocês estão fazendo? En teoría sí que estamos listos para hacerlo, pero no hemos tenido que hacer ninguno, pero sí, en teoría hay disponibilidad. Pero bueno, dependiendo de qué tipo. O sea, podemos congelar semen, pero ahora, hoy por hoy, no tenemos un quirófano disponible porque en nuestro caso tuvimos que donar los respiradores y los donamos al hospital más cercano, con lo cual no tenemos un quirófano activo temporalmente. Entonces no podríamos hacer función durante este periodo de emergencia. Entendi. Outra pergunta é que eu vi numa apresentação, agora eu não vou lembrar quem, né? Tanto o webinar, tanto a live, falando que os gametas e os embriões não têm receptores para o vírus, para o coronavírus, e que, da forma como a gente trabalha, o fator de diluição do vírus no meio de cultivo e tudo era muito alto, então que não seria uma preocupação de infectar os gametas e os embriões. E aí eu queria saber essa posição sua em relação a poder infectar os gametas e os embriões e se realmente essa infecção for muito improvável, por que você considera a necessidade da gente usar essas máscaras N95 e tudo se, teoricamente, os embriologistas vão estar liberados para trabalhar, não infectados, e a infecção dos gametas também seria improvável? Bueno, a ver, lo de los gametos ya lo hemos estado discutiendo. Realmente los estudios que hay publicados son de expresión de RNA, igual que en el embrión, con lo cual hay expresión, pero no sabemos si el receptor está en superficie de membrana y si está activo. Con lo cual, como no sabemos eso, por mucho que haya expresión, eso no implica que el virus tenga capacidad infectiva sobre los gametos. En el caso del ovocito ni siquiera hay estudios que demuestren la expresión, solo las células de la granulosa. Entonces ya partimos de que desconocemos la presencia, igual al embrión. Lo otro es lo que hablamos, es que la posibilidad de infección es mínima por la dilución que ejercemos y en teoría porque los embriólogos que trabajaran o los médicos que trabajaran estarían testados y serían negativos. Eso suponiendo que disponemos de la capacidad de hacer ese tipo de test y que funciona, es decir, que son efectivos, porque una persona puede dar negativa. Es que depende del tipo de test que hagamos. Si somos capaces de generar un pasaporte biológico realmente efectivo y que nos identifique a aquellos profesionales que están inmunizados, cuando la inmunización también se cuestiona, porque ahora resulta que estamos hablando de que depende de cómo hayas pasado la infección, puedes estar o no inmunizado, porque hay pacientes que han pasado la infección de manera muy leve y puede ser que no se hayan inmunizado y otros que la han pasado de manera grave y sí. Con lo cual, podríamos considerar que estamos inmunizados, pero volvernos a reinfectar porque hemos pasado un virus de manera muy leve. Entonces, claro, hay tantas dudas
que son difíciles de contestar. En el día a día, por ejemplo, yo pensando en el laboratorio de fecundación in vitro donde trabajo, nosotros trabajamos en cabinas isolate. Entonces, nosotros realmente nunca tenemos contacto directo con las muestras. Todo se trabaja con una cabina isolate y con guantes. Realmente la posibilidad que tenemos nosotros dentro del laboratorio de infectar una muestra es prácticamente nula, porque hay una pantalla total de separación. O sea que posibilidad de contagio por parte del embrión a la muestra en un laboratorio como el nuestro, con unas cabinas isolate, es prácticamente nula. En una cabina de flujo normal también se cuestiona y es baja. Y después también no tenemos ni idea, pero cuesta creer que la partícula viral es capaz de atravesar el aceite mineral, llegar hasta la gota donde está el medio. Es decir, a ver, se ve extremadamente complejo. Y todo parece indicar que nuestra manera de trabajo va a ser la habitual, que no tendremos que cambiar nada. Eso parece lo más lógico. Gracias. Posso fazer outra pergunta, então? Já que não tem ninguém falando? Eu acho que alguém perguntou, Marcos, se vocês definiram uma quantidade de punções para fazer por dia. Uma quantidade segura, ideal para vocês fazerem por dia quando começarem os ciclos. Aún no lo sabemos, pero sí que hemos visto, si siguiéramos los protocolos de desinfección de los que hablaban en China, que vimos la semana pasada, que nos presentaron en clínicas que ya están empezando a trabajar, hablaban que entre procedimiento y procedimiento necesitaban 1 hora para realizar la desinfección de la zona de trabajo, por ejemplo, de la zona de función. Eso implicaría que el número de procedimientos al día sería mucho más bajo porque implicaría más tiempo entre pacientes. Pero por otro lado, también se podría alargar la jornada. Es decir, nosotros normalmente hacemos procedimientos de reproducción asistida de 8 de la mañana o de punciones de 8 de la mañana, como mucho hasta 2 o 3 de la tarde, hay días que más, y eso se podría alargar y espaciar en el tiempo para poder hacer todas las pacientes del día y evitar que coincidieran. Es decir, que también podemos alargar la jornada para evitar. El tema es que limitar el número de pacientes al día dependería también de lo que podemos llegar a alargar la jornada para evitar tener muchas pacientes en un día, pero todo eso nos da bastante margen. Y eso dependerá también del laboratorio. Hay laboratorios con más capacidad, laboratorios con menos, más disponibilidad, porque todos sabemos que cuanto más alarguemos en el día las funciones, más tiempo tardamos en hacer el ICSI. Y después la siguiente pregunta que nos vendría es ¿cuántas pacientes vamos a tratar ahora? Porque lo que cabría esperar es que ahora vamos a tratar muchas menos pacientes de lo habitual. Estamos hablando de un 20% inicialmente de lo que tratábamos con normalidad. Entonces probablemente no tendremos un problema de concentración porque el número de pacientes que vamos a tratar va a ser mucho menor. Otra posibilidad, por supuesto, como hacen muchas veces los profesionales, compañeros ginecólogos, es iniciar un número de estimulaciones máximas al día para evitar que muchas pacientes se acumulen en el mismo periodo. También se pueden espaciar las estimulaciones al día y limitar el número. Pero claro, depende del laboratorio, de la capacidad de cada laboratorio que es distinta y del número de pacientes disponibles. Pero nosotros creemos que inicialmente no vamos a tener ningún número de pacientes y se supone que cuando recuperemos el volumen normal de pacientes, se supone que la pandemia ya debería estar superada. Se supone. O que a gente discutiu ontem na nossa reunião, Natália, é que a gente, nesse período, vai ter que ser muito mais organizado do que a gente já era e a gente vai ter que ter uma capacidade de fazer planejamento e programação de ciclo exatamente para o que o Marcos falou, evitar que muitas pacientes se agrupem no mesmo dia, isso é importantíssimo. Eu vou passar a palavra para o Dr. Matheus Roque, que quer fazer uma pergunta. Matheus. Olá a todos. Olá, Marcos. Felicidades, parabéns pela apresentação, uma ótima apresentação. A minha dúvida, Marcos, a Espanha já está no momento, é claro que passou por uma situação muito mais drástica do que nós passamos aqui no Brasil, ou que nós estamos passando, e espero que a gente não passe por isso, mas a Espanha aparentemente já chegou no platô, ou então já talvez até na curva descendente aí da infecção. No Brasil, a gente está começando a curva ascendente, a gente ainda não chegou no pico, não chegou num platô ainda.
Então, você acredita que com essas ações que vocês estão começando aí para reiniciar, nós aqui no Brasil, estando num momento diferente, seria oportuno e seria seguro também a gente manter ou reiniciar os tratamientos? Claro, es que si comparas la situación de Brasil con la de España, incluso en el peor momento de Brasil, el número de infectados que hay en el país comparado con la población es muy, muy pequeño. Entonces, yo sinceramente creo que, claro, no soy consciente, o sea, soy incapaz de predecir o somos incapaces de predecir cómo va a evolucionar la infección en Brasil. Un país parecido al vuestro es Estados Unidos, y en Estados Unidos la evolución ha sido brutal, con una población similar a la vuestra. Entonces parece difícil pensar que vais a llegar pronto a la situación de plató que tenemos en España, porque la evolución de la pandemia ha sido mucho más tardía. Es difícil de valorar porque es un país mucho más grande. También hay muchos conceptos ahí que desconocemos, por ejemplo, la variante climática, si el clima afecta a la expansión de manera distinta o no. Lo que tenemos claro en España es que ha llegado un momento donde nos hemos planteado por qué hemos parado. Porque si los hospitales no están saturados, las unidades de cuidados intensivos en gran parte del país tienen capacidad, o sea, la presión sobre el sistema sanitario no es alta, es decir, se puede asumir por el sistema sanitario, con lo cual poco a poco deberíamos volver a la normalidad. Y de hecho hay muchos países de Europa donde están volviendo ya, como Austria, como Dinamarca, los países nórdicos. Entonces, viendo la evolución que tenemos en España, lo lógico es que no hay una emergencia sanitaria tan alta, no hay una presión asistencial tan alta y, por lo tanto, nosotros podemos empezar a tratar a los pacientes dada esa coyuntura, porque el sistema sanitario es capaz de hacerlo. Y no tenemos, en teoría, ningún impedimento para no hacerlo desde el punto de vista legal. Claro, en Brasil habría que ver cuál es la evolución. Si la evolución de Brasil es como la de Estados Unidos, sin duda sería preocupante, pero no lo parece. Yo veo que el número de casos en Brasil ni de lejos está tan cerca como la de Estados Unidos. Tampoco sé si en Brasil se están haciendo el mismo número de pruebas que en Estados Unidos y cómo es la evolución allí. Vosotros lo podéis saber mejor que nosotros. Marcos, tem muitas perguntas. A Nathalie Beth Barreira recomendaria biópsia testicular e se teria protocolo diferente do processamento do sêmen? Acho que a questão vem por conta das possíveis afecções testiculares, orquite, asociada ao COVID. Claro, es verdad que, por lo menos yo en la presentación que vi del trabajo de los chinos, hablaban de la posibilidad de que el virus esté en el testículo porque se han visto receptores a nivel de tejido. Pero si pensamos en una muestra de biopsia de testículo, es verdad que es una muestra donde hay muchos tipos celulares y donde la posibilidad existe, pero también hemos hecho tratamientos de reproducción asistida en pacientes con HIV en biopsia de testículo. Y HIV es algo mucho más grave, virus de inmunodeficiencia humana, y hemos podido hacer tratamientos de reproducción asistida. En ese caso lo que hemos hecho ha sido un tratamiento especial, un lavado del semen, particular más alto de lo habitual para evitar el desligar los espermatozoides del resto de la muestra. Pero es una muestra potencialmente más peligrosa. Aún así, como decía, en el espermatozoide no se ha encontrado partícula viral, han hecho pruebas en pacientes infectados y siempre se va a hacer un ICSI. Entonces la posibilidad de que a través de un ICSI podamos llegar a infectar a un embrión o generar una infección es muy, muy remota. Con lo cual no tendría por qué haber una no indicación de biopsia de testículos. Yo no lo veo una falta de indicación, porque seguimos trabajando después con un ICSI, desde mi punto de vista, dentro del desconocimiento general. Es verdad que en una biopsia estamos hablando de tejido completo y la posibilidad de... Pero también partimos de la base de que vamos a tratar a pacientes que no están manifestando, que no tienen síntomas clínicos. Y como tales también se supone que pacientes asintomáticos, se supone que la carga viral también sería mucho más baja. Marcos, mais uma pergunta do Eugênio Rodrigues. Se vocês vão aplicar teste sorológico em todos os pacientes antes de iniciar tratamento? Se tem alguma política já definida? Se vocês vão testar todos os pacientes? Se existe alguma política?
Oficialmente no te sé decir aún, pero de manera ideal, lo ideal sería a todas las pacientes testarlas, pero el problema está en la prueba diagnóstica. Como os decía, la disponibilidad de prueba diagnóstica. Una cosa, como yo vi en lo que están haciendo los chinos, es un sistema de prevención, es decir, descartar a todas las pacientes con síntomas. Eso es una cosa, y el otro es hacerle una prueba diagnóstica. Hoy por hoy la prueba diagnóstica no está accesible para la población en general. De manera que tendríamos que ver si está disponible para los pacientes que van a hacer un tratamiento de reproducción asistida. A mí me viene a la mente, por ejemplo, lo del Zika, el virus del Zika, que realmente nosotros lo que hacemos es descartar el riesgo. Y normalmente hay un consentimiento informado donde la paciente descarta haber estado en zona de riesgo o haber tenido los síntomas, pero no hacemos una prueba de Zika a las pacientes. Entonces, entiendo yo que con el coronavirus puede que pase lo mismo, pero realmente no sé a fecha de cuál es la postura oficial que vamos a tener. Pero sí que te puedo adelantar que en España, a fecha de hoy, los test tampoco se pueden hacer de manera indiscriminada. Marcos, eu acho que foi ótimo o nosso debate. Eu, particularmente, tirei muitas dúvidas. Acho que a gente tem muita discussão ainda pela frente. Tem outras perguntas, muitas perguntas que surgiram, mas acho que senão você vai passar a tarde toda aqui com a gente, né? A gente daqui a pouco vai começar a perguntar coisa fora do Covid-19. A tentação é grande, mas a gente vai resistir, né? E eu queria te agradecer imensamente pela paciência, pelo brilhantismo da apresentação. Com certeza, nós estamos no momento da discussão de como a gente vai reabrir e de que forma a gente vai reabrir. Esse é tema de discussão para nós nos próximos dias e semanas. Tá? Queria te agradecer muito e se algum dos debatedores quiser fazer alguma consideração final, é o momento, tá? Para a gente poder encerrar. Muito obrigado, Marcelo. Muchas gracias por invitarme y como siempre es un placer viajar a Brasil, aunque sea de manera virtual. Com certeza, daqui a pouco a gente vai entrar com um processo de dupla cidadania, tá, Marcos? Você daqui a pouco tem passaporte brasileiro, tá? Me encantaría. E a gente vai dar duas coisas, o passaporte e vamos dar um título de sócio do Flamengo para você, tá? Sócio torcedor com direito a frequentar o Maracanã, tá? Me parece buena idea. Buena idea. Então tá, foi um prazer estar com vocês, obrigado. Até a próxima, tá? Hasta la próxima.